Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto. Sábado de 13 a 14 horas. Porque hay tanto que decir que ha de decirse con el menor número de palabras. Eso sí, que cada palabra lleve alas y color. Conduce Andrés Sarlengo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Contrapuntos número 338 con el frío y con mi resfrío. Y hoy en Contrapuntos vamos a hablar del Día del Periodista, porque precisamente el jueves, el 7 de junio, es el Día del Periodista en la Argentina. Y por eso, hoy en Contrapuntos vamos a cederle gran parte del programa a las distintas voces del periodismo bonaerense. Pueden ser voces encontradas, disímiles, originales. Sepan ustedes escucharlas e interpretarlas. Y lejos de buscar una definición universal sobre qué es un buen periodista, lo que apunta a este programa, en este caso en estas entrevistas, es a comprender cómo mis colegas sienten, piensan y valoran la tarea del periodismo. Y nuestro primer entrevistado los hicimos quedar unos minutos a Esteban para hablar del Día del Periodista. ¿Qué tal, Esteban Stiepuich? ¿Cómo te va? Muy bien, Andrés. En primer lugar, agradecerte la deferencia de la invitación y un gusto poder participar de tu programa. Bueno, gracias por venir. ¿Cuáles fueron tus comienzos como periodista? Mirá, me viene bien la pregunta porque al mismo tiempo le estaría contestando a un amigo que me formuló una pregunta de igual tenor casi, ¿no? Porque él me decía, bueno, ¿qué sentís ahora de haber dejado la política y estar haciendo periodismo? Y no le pude contestar porque, bueno, se interrumpió por una interposita persona y no pudimos darla, pero como escucha el programa que hacemos con Miriam Carabajal y también después le pone el oído al tuyo, yo de acá se lo estoy diciendo, ¿no? Que yo hice periodismo, venía haciendo periodismo de mucho antes de la política. Y bueno, mi paso por la política y la actuación en los distintos cargos públicos que tuve oportunidad de ejercer no debilitaron una vocación que desde la perspectiva de escenarios comunes armoniza y despierta iguales sensaciones de acercamiento y comunicación con la gente. Y hoy, bueno, en aquel tiempo, un periodismo muy distinto al de hoy, ¿no? Ajá, ¿en qué lo sobre todo en la cantidad de medios que actualmente, por supuesto, están en la ciudad, la tecnología que ha avanzado tremendamente y la inmediatez con que se trata la noticia. Y así como yo entiendo que el periodismo es un compromiso ético con la verdad, y desde ese lugar defender la libertad de expresión y el periodismo independiente como reaseguro de la democracia y también como una forma de intentar interpretar la realidad a través de la verdad, es un principio ético y también un compromiso insoslayable a realizar en la tarea periodística. Y puede ser cierto, ¿no es cierto? Sí. Puede ser cierto que no hay periodismo objetivo. Y también que desde hace tiempo no hay periodismo independiente. Pero yo creo que también en este caso los que no prescindimos de las conductas, los que no somos cómplices de convalidaciones de excepcionalidades e intereses mezclados con intereses personales o particulares,
estamos convencidos, ¿no?, de que el periodismo ejerce una acción motivadora y también fortalecedora en lo que tiene que ver con la participación ciudadana, ejerciendo un control social sobre o contra la insensibilidad de los gobernantes y también de resistencia a todo orden injusto, ¿no? ¿Cómo vos articulás tú? Porque vos sos un periodista que manejás bien el tema de temas políticos con las historias de vida de esos personajes. ¿Cómo los podés ir mezclando? O cómo hacer, digamos, me pregunto cómo hacer dos temas por ahí diferentes, ¿no? ¿O tienen que ver? Mira, yo creo que este tipo de entrevistas no era este estilo con que yo supe hacerlo en alguna oportunidad. Yo me inicié en el deporte primero y después, empecé a incursionar en otros temas porque nunca estuve desentendido y siempre tuve una particular inclinación a ocuparme sobre los temas que tienen que ver con la ciudad y también con la gente, necesariamente. Y creo que el rol del periodismo en esto es, como te lo decía recién, es trascendente. Abrir la posibilidad, en este caso particular de las entrevistas, es hacer conocer. Cuando yo lo hablé con al director del periódico, el semanario donde yo hago habitualmente este tipo de notas, una de las, no de los planteos, por lo menos de lo que se deslizó de la charla, era recoger la opinión y al mismo tiempo hacer conocer la historia de mucha gente anónima que a veces desde su lugar de actuación, pero que no tienen la trascendencia o la importancia que en realidad tendríamos que darle, han trabajado y aún continúan trabajando por el crecimiento de la ciudad, por mejores condiciones de vida, por hechos que han sido determinantes en alguna etapa de la vida de la ciudad. Y vos, si habrás tenido oportunidad de leer, mucho tiene que ver, remontarnos, se toma gente de mayor edad, ¿no?, sobre etapas a lo mejor la etapa de industrialización, cuando tuvo gran dinámica y auge en Venado Tuerto, el tiempo de cosechadoras Giubergia, de construcciones metalúrgicas, de la fábrica Carelli, y podría ir mencionando varias actividades de ese carácter que tenían a la ciudad en una actividad totalmente diferente a la de hoy. Y también recoger, ¿qué cosas? Fíjate vos puntualmente, el caso de un bar como el Coloso, que era refugio no solamente de aquellos de los que transitábamos la bohemia en aquellos tiempos de juventud y amanecíamos ahí cuando no había bostezos claudicantes, ¿no? Eran las noches largas, pero también en lugares de encuentro, lugares para compartir, no solamente del fútbol, de las cuitas de algún romance interrumpido y prestar el oído a algún amigo o que el amigo nos lo prestara a nosotros, como también de las discusiones políticas, lugares de reuniones, de encuentros, de debates, es decir, todo eso que en muchos casos la piqueta los ha hecho desaparecer, y que yo creo, por ejemplo, en este caso puntual, hablo del Coloso, como puedo hablar del bar El Quitapenas o el Califa, que son los que van quedando, ¿no? De aquella época, y que los jóvenes desconocen, y de lo que felizmente mucha gente aún recoge con la sensibilidad natural y espontánea que se tiene que manifestar en quienes quieren a su ciudad y valoran lo que ha hecho mucha de su gente para llegar a esta urbe que soy, ¿no? Gracias, Esteban, por tu tiempo. No, te agradezco a vos la amabilidad y que sigas con el programa, con el éxito que lo estás haciendo. Sobre todo con estos reportajes tan interesantes que haces, ¿eh?
Gracias, Esteban. Será porque uno tiene coincidencias en este sentido. Gracias. No, gracias a vos. Esteban Estipovich pasó por Contrapuntos, primer entrevistado sobre las distintas voces acerca del periodismo venadense. Basta de impunidad. No hubo accidente. La policía asesinó a Clemente. Por verdad y justicia, Ana Bragueri. Con Horacio Dotti, cerca de el Día del Periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y periodista hace mucho tiempo, ¿no? Y sí, hace ya unos cuantos años. Yo me recibí en el año 84, si la memoria no me falla, pero siempre digo que soy periodista, creo que desde siempre. Mi primera nota periodística la hice estando en el colegio primario, que en un trabajito para lengua hicimos una especie de nota, una cosa así, y de esto ya han pasado unas cuantas décadas. Cada vez que se acerca el Día del Periodista, ¿vos en qué pensás? ¿Qué se te viene a la...? Y yo pienso en renovar el compromiso que uno asumió cuando eligió esta carrera, esta profesión, ¿no? Aquel ideal de informar con objetividad, a conciencia, conservando los ideales de rectitud, de justeza en el manejo informativo, ideales que después con el tiempo y con la profesión también uno se va dando cuenta de que no son tan así, sobre todo el tema de la objetividad, ¿no? Pues después aprendemos que en realidad la objetividad no existe. En todo caso, lo que existe es una subjetividad, a ver, ¿cómo decirlo?, controlada, o por lo menos honestamente manejada, ¿no?, esta subjetividad. Con esto te quiero decir que cuando uno opina desde una posición, desde una postura, y lo honesto es que esa postura sea pública, sea clara, sea transparente. O sea, yo hablo en función de, porque siempre hablamos en función de. La objetividad no existe. Esto creo que es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos esta profesión. Y lo primero que tiene que tener en cuenta quien nos escucha, quien nos lee o quien nos ve por televisión. O sea, no tenemos que mentirle a la gente y decirle, sí, yo soy objetivo al 100%, porque no existe. Esto es una entelequia. ¿Es fácil o es complejo? ¿O cómo es hacer periodismo en la Esmeralda del Sur? No, vos sabés que yo creo que es más difícil que en las grandes ciudades. Creo que es más difícil porque, usando una manera muy burda, quizá hay un ejemplo muy de entrecasa, pero cuando vos pisás un callo acá, el pie salta en cualquier lado, porque las redes sociales son tan cerradas en una pequeña comunidad que los intereses que uno afecta, que siempre vos afectás intereses, nunca sabés por dónde va a saltar, ¿no? En las grandes ciudades yo creo que quizás la masividad te da como un cierto anonimato, quizás te permita manejarte de otra manera. En una pequeña comunidad como la nuestra, porque todavía sigue siendo una pequeña comunidad, los intereses que se juegan son muy poderosos y a veces te juegan en contra, ¿no? Porque a lo mejor uno tiene que comunicar algo que afecta a los intereses de alguien, pero resulta que ese alguien muchas veces es un conocido, o muchas veces es el marido de un conocido, o el padre de un conocido, o el hijo de un conocido, y esto siempre de alguna manera afecta, te juega en contra. No es lo mismo criticar a alguien que uno no conoce que si te toca criticar a un conocido o a un amigo o a un pariente, peor todavía, te cuesta la enemistad familiar. ¿Cuál es el desafío hoy del periodismo, de los periodistas frente a estas nuevas tecnologías, ¿no? En el sentido de tener siempre al público atento a lo que uno hace. Es muy difícil porque hay mucha más distracción sensorial que hace, no sé, 10 años o 20 años o 30 años. Cada vez hay más distracción sensorial. Además hay un acercamiento masivo a las nuevas tecnologías cada vez mayor. Entonces es más difícil jugar al sabelotodo.
Romper con esa mística del periodista tipo el detective Philippe Marlowe, esa cosa así casi mística, ¿no? Del periodista que quizás era el periodista típico de los años 30, de los años 20, de los años 30, 40 quizás, no sé, no viví esa época, pero es la imagen esa que uno tiene, ¿no? Casi de la bohemia. Hoy la gente está mucho más cerca del periodismo, porque cualquiera hoy accede a internet, cualquiera, muchísima gente hoy puede acceder a internet, puede acceder a la información y puede quizás acceder a las mismas fuentes en las cuales puede uno abrevar, ¿no? Cosa que antes no era, digamos, antes el territorio del periodista era un territorio, no digo exclusivo, pero casi, no era accesible a la mayor cantidad a la gente, al vulgo, a la masa. Hoy cualquiera accede a esa fuente de información tan maravillosa que es Internet, que es de la cual nos nutrimos todos, básicamente. Vos sabés, Horacio, que siempre se ve mucha televisión de afuera, se escucha mucha radio de afuera. ¿Vos creés que la sociedad venadense valora a sus periodistas? Yo creo que no en su justa medida, y soy un férreo defensor de las producciones locales, de todo lo que tenga que ver con lo local. Yo sigo sosteniendo que hay que defender lo local. Yo soy docente de radio y una de las primeras cosas que les digo a mis chicos, a mis alumnos, es justamente esto, ¿no? Sin ir en detrimento de las producciones generalmente porteñas, porque o de Rosario, bueno, ahora hay una radio rosarina que se escucha mucho, por lo menos en los adolescentes, pero básicamente cuando uno enciende la televisión, que ve programas de Buenos Aires, y vos ves el noticiero y ves lo que pasa en Buenos Aires, y a lo mejor no te estás enterado de lo que le está pasando a tu vecino, que es tu vecino, vive al lado de tu casa y a lo mejor tiene un problema y no lo sabés, y estás enterado de lo que está pasando a centenares de kilómetros. Y lo mismo pasa con la radio. Yo reniego mucho con esa historia, ¿no? Por ejemplo, la radio con el tema de las conexiones, de aquellas emisoras que se conectan y transmiten 24 horas, historias que no son las nuestras. Yo creo que hay que revalorizar lo nuestro, y en ese contexto, por supuesto, el trabajo de los periodistas locales, ¿no? A veces pareciera que porque son locales son menos periodistas que los que son de Rosario o de Buenos Aires, y no es así, no es así. Gracias, Horacio, por tu tiempo. Gracias a vos, muy amable. Chao. Y en este día del periodista, recordando a Mariano Moreno, estamos con Mauro Camilato, director, uno de los fundadores de la carrera de periodismo aquí en Venado Tuerto. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Andrés? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estuvo el acto de hoy que se hizo en el Colegio Nacional de acá de Venado Tuerto? Bueno, el acto fue interesante, ¿no? Porque hoy se eligió, en realidad fue una propuesta de las autoridades del colegio, ex Colegio Nacional en realidad, ¿no? Nacional número 1, que en el marco del 75 aniversario que está cumpliendo el Nacional número 1, decidió agasajar a los periodistas que pasaron por el colegio en algún momento, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos y dijimos, bueno, ya que el colegio iba a hacer este acto, unificamos los actos. Normalmente se hace un acto ahí en la Plaza San Martín, enfrente a la estatua de Mariano Moreno. Este año se decidió unificar el acto, ¿no? Se hizo allí, así que allí fue el acto principal, en donde tuvo un matiz interesante porque el público en general, más allá de las autoridades y otra gente que estaba allí, el público en general eran alumnos, ¿no? Eran alumnos adolescentes a los cuales se le empezó a hablar de esto, de lo que es el periodismo, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer hoy en este acto, que fue muy agradable, porque además se le entregó recordatorio a todos los exalumnos. Bueno, yo fui exalumno, sí pasó un video, interesante. Fue diferente de otros actos, digamos. ¿Y el video de qué trataba? No, el video eran fotos de exalumnos nomás, que ahora son periodistas, que son muchos exalumnos del Colegio Nacional. Vaya a saber por qué la mayoría de los periodistas que andan dando vuelta por la ciudad son salidos del Nacional. Un porcentaje importante, un 60%, 70% de los periodistas, una cosa rara. Vaya a saber por qué. Como presidente del ALTRAP, te tocó decir unas palabras.
Sí, bueno, yo estuve a cargo del discurso hoy por la pertenencia al ARTRAP y por otras cuestiones, aparte por ser ex egresado del Nacional. Sí, hoy hablé y decía en esto que este marco diferente que le daba que haya chicos del secundario allí escuchándonos, hizo que el discurso también fuera un poco dirigido a ellos, ¿no? Que habláramos un poco referenciándonos en lo que hacen ellos, en su edad, y en lo que hizo uno con su edad, ¿no? En esa edad que tienen ellos. Entonces yo este año arranqué y justamente les decía, ¿no? Sin querer hacer un discurso autorreferencial, el contexto, el lugar, me obligó de alguna forma a tratar de contarle mi historia en el Nacional, en donde yo hice mis primeras armas periodísticas, y a partir de ahí hablar de lo que es la profesión, ¿no? Yo contaba a los chicos, en el Colegio Nacional yo hice mi primera revista, yo iba tercero, cuarto año, no me acuerdo precisamente en qué año, el año... ¿Cómo se llamaba esa revista? Búsqueda se llamaba, el año 82. En el año 82, 83, estamos hablando... fue después de la guerra de Malvinas en realidad, ¿no? Cuando ya la dictadura estaba feneciendo. Nosotros en ese año, en donde todavía el clima era tenebroso, por cierto, y en donde estaban restringidas las libertades individuales, no hay duda. Nosotros en esa época, yo le contaba a los chicos hoy, para de alguna forma pintarle el clima, en esa época nosotros sufríamos las famosas racias policiales, por ejemplo, ¿no? Andar con pelo largo o zapatillas, andar con zapatillas, cuando vos lo creas, por el centro era candidatearse a terminar barriendo la cárcel en la noche, o terminar encerrado en una cárcel toda una noche, ¿no? En esa época el sistema funcionaba así, la policía salía de racia y todos los raritos, o los que ellos consideraban que eran raritos, iban adentro. Lo cual digo, las libertades individuales, yo le contaba a los chicos, estaban muy limitadas, y expresarse en ese momento era un momento complicado. No era fácil hacer una revista, porque, bueno, de hecho, muchos periodistas, si hay un gremio que ha tenido desaparecidos, asesinados, ha sido justamente el gremio de periodistas, trabajadores de prensa. Y nosotros en el 82, con toda la efervescencia, en realidad creo que fue después de la guerra de Malvinas, donde... yo creo que fue casi durante la guerra de Malvinas, no recuerdo bien el momento, fue cuando la dictadura empieza a fenecer, en realidad, que se empieza a caer. Nosotros teníamos 16 años y muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y en ese momento, sin comprender, porque por supuesto uno no comprendía mucho qué pasaba, empezamos a armar un centro de estudiantes. Armamos un centro de estudiantes que fue el primero que se hizo en Venado Tuerto, en el Nacional número 1. En ese año, repito, yo tengo siempre una anécdota que cuando abrimos el centro estudiante, el rector no nos quería permitir el centro estudiante, el rector, hoy devenido funcionario democrático, y nosotros tuvimos que lo abrimos igual, por supuesto, y yo tuve una reunión con otro compañero, con la supervisora en ese momento, que yo no recuerdo bien, era el hermano de un general, como decirte, de Arguindegui, no era Arguindegui, era un general, no me puedo acordar, un general importante de la nación. Y la supervisora nos decía, bueno, está bien, chicos, háganlo, y el director decía que no. Digo, ¿cómo era el clima de miedo que había en ese momento? Y en el marco de ese centro estudiante nosotros sacamos una revista, que fue nuestro primer medio de expresión, que se llamaba Búsqueda, por una frase de Borges, que Borges tiene una frase que decía: buscar por el placer de buscar y no por el de encontrar. Y decía la revista Búsqueda, y decía esa frase abajo, ese era el lema. Y yo le decía a los chicos que nosotros no sabíamos que buscábamos, escribíamos, hablábamos del colegio, teníamos alguna referencia a la situación del colegio, había mucho cuestión ahí de queja por una presunta represión que se vivía, ¿no? Siempre esta cosa de la rebeldía ante la autoridad. De hecho, hoy ya no lo dije en el acto, pero es interesante que nosotros hacemos la revista y el rector nos dice: pero usted se va a hacer la revista, primero la quiero ver. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo no? El mismo director que te... El mismo director, claro, el mismo, devenido, hoy te digo, funcionario. Le digo, la querés ver, bueno, ¿cómo no? Entonces nosotros con los compañeros que armamos la revista, se la llevamos. Eso sí, lo que no sabe es que le llevamos un mono que en realidad no fue el que llevamos a la imprenta después, llevamos la mentirosa. No sé, que Mauro te tocó estudiar después Ciencia de la Comunicación, cuando la democracia estaba... Cuando empezó la democracia, yo empecé comunicación social el primer año, segundo año de la democracia. Conmigo estudiaron,
el clima en la facultad, yo recuerdo, era muchos ex detenidos que estuvieron conmigo, muchos que habían estado huidos, que habían vuelto al país, exiliados que habían vuelto al país. Muchos, sí, había un clima de gente mucha gente grande, porque gente que había sido frustrada su carrera universitaria por distintas cuestiones estuvo estudiando conmigo. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de ello, conocido, digo, Eduardo Seminara, el vicerrector de la UNR, que estuvo detenido durante la dictadura, fue uno de los que justamente salió de la cárcel y se fue a estudiar comunicación social, estudió conmigo, ¿no? En el caso. ¿Y cómo estás viendo que se hace periodismo hoy en Venado Tuerto? ¿Cómo se hace periodismo en Venado Tuerto hoy? Yo, a ver, en realidad uno tiene que hablar cómo se hace periodismo en el país, ¿no? Estamos en el medio de bueno, eso es lo que contaba hoy de los chicos, más allá de contarle de la historia mía, y a partir de ahí decirle que lo que hacíamos nosotros, eso quería cerrar con eso, era una especie de acto en libertad, ¿no? Y le citaba, le hacía referencia a alguna frase que dijo Rodolfo Walsh allá por el 76, cuando creó la agencia clandestina de noticias, que le decía a los compañeros de andanza que rompieran el aislamiento y que vuelvan a sentir la satisfacción moral de un acto en libertad, que para el periodismo él era un acto en libertad, informar era un acto en libertad. Yo le decía al chico que informar nosotros lo hicimos sin tener conciencia, porque no teníamos una conciencia política acabada en ese momento, que era un acto en libertad hacer una publicación. Y yo creo que el periodismo es eso, es un acto en libertad. Es un acto de libertad, es un acto importante, uno de los actos más importantes de la democracia, y que hoy estamos entrampados en una discusión binaria que nos ha llevado en algún sentido a poder de alguna forma poner en el tapete debate de temas que antes no estaban en el debate. Por ejemplo, el gobierno nacional le hizo un gran favor a la opinión pública al poner en el tapete la discusión de los grandes grupos mediáticos, ¿no? Eso hay que decirlo, le hizo un gran favor. Ahora, por otro lado, le hizo un muy flojo favor al periodismo al poner en duda todo lo que digan los periodistas de cualquier sentido, ¿no? Todo periodista que no opine como el gobierno ya es rápidamente cuestionado, estigmatizado, de todo. Lo han hecho los periodistas que no opinen como el gobierno, son ridiculizados. Se hizo un acto en una plaza en donde se ponían fotos de periodistas y se los escupía. Hay muchas cosas que han pasado que digo que a eso en ese sentido le hizo un flojo favor a la profesión. De hecho, la profesión hoy está en un momento complicado, porque de estar en los 90 a ser la profesión que la opinión pública más apoyaba, con todas las encuestas parecía una profesión más importante, hoy pasó a ser la profesión más denostada por la gente, ¿no? Y eso por eso digo esta cuestión, este contraste, ¿no? Por un lado, está bueno que se ponga en cuestión lo que digan los periodistas, lo que digan los medios, porque no está bueno que los periodistas y los medios parecieran nadie los pudiera cuestionar. Está bárbaro que se cuestionen, pero por otro lado se fue hacia un extremo en donde el que no opina como yo es mi enemigo, ¿no? Y los periodistas terminamos entrampados en esta que es además en la forma discursiva que tiene lamentablemente el kirchnerismo. Y yo le decía hoy a los chicos, a la gente que estaba allí, que es una falacia pensar que los periodistas, porque trabajan en determinado medio, son corderitos. No todos los periodistas que trabajan en determinado medio son corderitos. A ver, trabajar en Clarín no significa pensar como Magneto e informar como Magneto. Y Magneto no puede controlar todo lo que dicen los periodistas. Sí, nosotros sabemos por cuestiones profesionales que hay muchos que sí son corderitos, pero no todos. Entonces, estigmatizar a todos los periodistas porque trabajan para un determinado grupo, y en realidad todos tenemos que trabajar, no le hace nada bien en la profesión. Y la profesión, justamente, en estos últimos tiempos se ha visto determinada por esta cuestión discursiva. De hecho, José Martí escribió para La Nación y no por eso... Bueno, buenísimo, ahí tenemos un ejemplo palpable. José Martí escribió para La Nación. A ver, y no escribió para La Nación ahora, escribió para La Nación en la época que La Nación era fiel representante de la oligarquía, la oligarquía que en aquel momento sí existía, ¿no? Porque la oligarquía vacuna, no existe más en Argentina. Bueno, José Martí, Tomás Eloy Martínez hasta antes de morir se escribió en La Nación. Y Tomás Eloy Martínez nadie lo pudo acusar de oligarca. Sí. A ver,
como Osvaldo Bayer escribe para Página 12. Escribió en Clarín mucho tiempo. Escribió para Clarín mucho tiempo, Rodolfo Boll, digamos, todos los periodistas escribieron, pero tienen que trabajar los periodistas. Por eso cuando dicen, este periodista responde a Magneto. Pero bueno, es una jugada muy hábil del gobierno que ha logrado desprestigiar la profesión. Una profesión que además yo lo que le decía a los chicos ayer, que decíamos hoy, el gobierno dice hay un discurso, en realidad, ¿no? Que dice el único periodismo es el periodismo militante, ¿no? Y yo creo que el periodismo militante es casi una invención y una contraposición. Yo creo en el periodismo que se juega, yo creo en el periodista que tiene sus ideologías bien asentadas y que de alguna forma demuestra su ideología, pero no creo en el periodismo militante, menos militante del gobierno de turno. A ver, el periodismo siempre es contrapoder. Creo en el periodismo militante en contrapoder, no el militante del gobierno de turno. El militante del gobierno de turno es propaganda. Esto es, 678 no es un programa periodístico, es un programa propagandístico. Y esta es la que hay que diferenciar. No es lo mismo un periodista que un comunicador. Hay gente que son comunicadores, hay otros que somos periodistas. Esto es lo que hay que diferenciar y tener claro. Y pensar que el periodismo de propaganda es una equivocación. Yo creo que hoy decía, el periodismo es otra cosa. El periodismo es otra cosa. Y también hay, hoy no lo logré citar, pero porque me olvidé. Justo yo quería citar una frase que dijo Osvaldo Bayer acá en Venado, que lo dijo acá en Venado. Y después la dijo en Buenos Aires hace poquito y se armó un gran lío. Osvaldo Bayer, cuando estuvo el año pasado acá en Venado, nosotros hicimos una entrevista, yo la plasmé en el diario, y decía, Osvaldo Bayer dijo algo muy certero, dijo, mientras haya Villa Miseria no va a haber verdadera democracia. Que fue lo que logró que Bonafini se enojara con él y le dijera de todo, ¿no? De ser el que llevaba el nombre de la abuela en todos lados, terminó siendo un cipayo, un vendepatria, un traidor a la causa, etcétera, etcétera, que han escuchado todas las cosas, un gorila, etcétera. Decía, Osvaldo Bayer dijo algo muy certero, en Venado dijo en otros lados, dijo, mientras haya Villa Miseria no habrá verdadera democracia. Y yo digo, mientras haya Villa Miseria, mientras haya pobre, mientras haya desavenidos, el periodismo va a seguir existiendo y tiene la obligación de denunciar esta injusticia. Estamos con Romina Vivas, la directora de Noticias Venado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un año ya tiene la agencia. Sí. El 1 de mayo cumplimos un año de mucho trabajo. En realidad nosotros comenzamos con este proyecto bastante tiempo antes, en realidad para cubrir una necesidad que en Venado, si bien otros medios tenían página web, no había un medio exclusivo que sea un diario digital. Entonces, paralelamente surgieron otros proyectos iguales también, pero esa fue la idea, era para cubrir una necesidad de tener un medio digital de acceso gratuito. En todo este año de trabajo no es nada fácil, la venimos remando bastante, pero es muy gratificante el hecho de que de cómo trascienden las cosas a través de la red y cuánta gente puede acceder a la información que uno publica. Hay mucha gente de otros países o gente de Venado que está viviendo fuera del país y que visita la página. Sí. ¿Y tiene prioridad local y regional o sí, también una mirada nacional? En realidad tenemos de todo, porque si bien nos enfocamos generalmente a lo que son noticias locales y regionales, no podemos dejar de lado lo que es la realidad nacional e internacional. Cuando son noticias importantes también las incorporamos. Nosotros tenemos le damos mucho espacio a las instituciones también. O sea, nosotros tratamos de publicar la actividad de distintas ONG o instituciones también políticas. Entonces tratamos de llevar a la gente todo ese tipo de información. Ahora, también en el terreno del campo de la web, te exige estar cotidianamente o minuto a minuto renovando la página, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo que lo hace más difícil todavía. Uno no tiene horario, uno está constantemente. Si bien paralelo a esto yo tengo otras actividades, uno tiene que estar siempre pendiente, tanto lo que surge a nivel local como a nivel nacional.
es así. ¿Cómo celebraste el Día del Periodista desde Noticias Venado? Trabajando, con mucho trabajo, como se debe. Sí, en realidad no pude asistir por esto que te comento al acto, pero bueno, lo festejamos trabajando. ¿Y cómo definir el periodismo que vos te gusta? A ver, a mí el periodismo me gusta, la profesión en sí, yo por eso elegí esta carrera. No creo que haya muchas formas diferentes de hacer periodismo, la base es una sola. Uno puede dedicarse a diferentes cuestiones, pero el hecho de hacer periodismo es uno. Yo, por ejemplo... ¿Sentís que el periodismo local, o si los periodistas de Venado Tuerto, su labor es valorada en la sociedad? ¿O como siempre viste que tenemos miradas más, nos gusta más Rosario, Buenos Aires, que son más periodistas de éxito? Yo creo que Venado mira mucho, a ver, en lo que es información, el diario, digamos, la gente sí, yo creo que le da importancia, porque si ocurre algún hecho, la gente se aboca a los medios locales, pero creo que tiene por ahí, por lo de análisis o lo que sea, tiene la mirada puesta en el periodismo de Rosario y de Buenos Aires, que son los programas fundamentalmente. Me parece que va un poco por ahí. Yo creo que la profesión, o sea, los periodistas acá locales sí son valorados. Para alguien que, aunque vos no hace muchos años que haces periodismo, pero alguien que está por empezar a estudiar, ¿qué le diría o qué sugerencia le dirías? Para alguien que está empezando, en realidad esta es una profesión que a mí me apasiona. No poder, quizás por cuestiones laborales, ejercerla plenamente es un poco difícil, pero yo lo que le digo es que traten siempre de mantener los valores fundamentales, que es de la verdad. A ver, hoy en día está muy en tela de juicio el rol del periodismo relacionado con lo político y los intereses que se manejan. Me parece que los chicos que si están empezando a estudiar o quieren estudiar ahora, que lo tengan muy presente a esto. A ver, el periodismo no es jugar para alguien o venderte al mejor postor, es una profesión de servicio a la comunidad, y creo que la persona que decide iniciarse en esta carrera tiene que tener en claro eso, que uno es un servidor público y tiene que estar al servicio de la gente. Y exige esfuerzo de leer, de estudiar, porque, bueno, lleva su tiempo, ¿no? Totalmente, eso es súper importante, el tema de la formación es muy importante. Uno cuando informa, da una noticia, trae mucho a ver, todo el valor agregado que tenga esa información va a ser fruto del esfuerzo y del estudio de muchos años. Creo que es fundamental formarse para poder informar mejor. Es fundamental. Eso uno lo ve apenas lee una noticia, ¿no? En el lenguaje que utiliza, los objetivos que utiliza, que si bien vos fíjate que en internet estamos utilizando un lenguaje cada vez más simple, sí. También internet te permite acceder a análisis más profundos. Bueno, pero hay que buscarlo, ¿no? Sí, totalmente. Lo que tiene internet es, por un lado, lo que vos decías, la cuestión de aparte de la inmediatez y de la cosa del minuto a minuto, por ahí uno se permite quizás tener noticias más acotadas y que la gente las pueda recibir más rápido, pero eso no le quita lugar a que se pueda hacer un análisis más detallado, teniendo en cuenta que no tenés limitación de espacio, que es la limitación que uno tiene quizás en un periódico o en una revista o lo que sea. Internet te ofrece eso, además, que es algo muy importante, la cuestión de los recursos multimedia que se pueden utilizar. Vos en internet podés poner videos, audios y eso te junta todos los medios en uno. Vas complementando información. Sí, totalmente. Que es fundamental. Gracias, Romina, por tu tiempo. No, por favor.
Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto, y ahí pasaban, ¿no? Primero Esteban Estipovich, después de que hace de boca en boca aquí con Miriam Carabajal, después el segundo entrevistado, lo vamos a ir repitiendo, Horacio Dotti, secretario de la Guía, aunque ahora es secretario general de Impacto, la nueva revista de la Guía, Mauro Camilato, y queríamos comunicarnos con Ricardo Horvat, está medio engripado y se fue a la cama a descansar, por eso, bueno, se las debemos con Ricardo Horvat para hablar un poco sobre la historia del periodismo en este programa especial dedicado al periodismo aquí en Venado Tuerto y en la zona. Y por eso nos estamos despidiendo. Gracias Natalia, gracias Eduardo, que estuvo al comienzo haciéndonos la operación y supervisión técnica. Hasta el sábado que viene, que va a estar grabado porque nos vamos allá a Paraná a dar una charla sobre educación en Argentina. Chau, hasta el sábado que viene. De escenarios comunes armoniza y despierta iguales sensaciones de acercamiento y comunicación con la gente. Y hoy, bueno, en aquel tiempo, un periodismo muy distinto al de hoy, ¿no? Ajá, ¿en qué lo distingue? Sobre todo en la cantidad de medios que actualmente, por supuesto, están en la ciudad, la tecnología que ha avanzado tremendamente y la inmediatez con que se trata la noticia. Y así como yo entiendo que el periodismo es un compromiso ético con la verdad, y desde ese lugar defender la libertad de expresión y el periodismo independiente, mirá, me viene bien la pregunta porque al mismo tiempo le estaría contestando a un amigo que me formuló una pregunta de igual tenor casi, ¿no? Porque él me decía, bueno, ¿qué sentís ahora de haber dejado la política y estar haciendo periodismo? Y no le pude contestar porque, bueno, se interrumpió por una interposita persona y no pudimos darla, pero como escucha el programa que hacemos con Miriam Carabajal y también después le pone el oído al tuyo, yo de acá se lo estoy diciendo, ¿no? Que yo hice periodismo, venía haciendo periodismo de mucho antes de la política. Y bueno, mi paso por la política y la actuación en los distintos cargos públicos que tuve oportunidad de ejercer no debilitaron una vocación que desde la perspectiva... Y por eso, hoy en Contrapuntos, vamos a cederle gran parte del programa a las distintas voces del periodismo venadense. Pueden ser voces encontradas, disímiles, originales. Sepan ustedes escucharlas e interpretarlas. Y lejos de buscar una definición universal sobre qué es un buen periodista, lo que apunta a este programa, en este caso en estas entrevistas, es a comprender cómo mis colegas sienten, piensan y valoran la tarea del periodismo. Y nuestro primer entrevistado los hicimos quedar unos minutos a Esteban para hablar del Día del Periodista. ¿Qué tal, Esteban Estipovich? ¿Cómo te va? Muy bien, Andrés. En primer lugar, agradecerte la deferencia de la invitación y un gusto poder participar de tu programa. Bueno, gracias por venir. ¿Cuáles fueron tus comienzos como periodista? Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto. Sábado de 13 a 14 horas. Porque hay tanto que decir que ha de decirse con el menor número de palabras. Eso sí, que cada palabra lleve alas y color. Conduce Andrés Sarlengo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Contrapuntos número 338 con el frío y con mi resfrío. Y hoy en Contrapuntos vamos a hablar del Día del Periodista. Porque precisamente el jueves, el 7 de junio, es el Día del Periodista en la Argentina. Como reaseguro de la democracia y también como una forma de
intentar interpretar la realidad a través de la verdad es un principio ético y también un compromiso insoslayable a realizar en la tarea periodística. Y puede ser cierto, ¿no es cierto? Sí. Puede ser cierto que no hay periodismo objetivo. Y también que desde hace tiempo no hay periodismo independiente. Pero yo creo que también en este caso los que no prescindimos de las conductas, los que no somos cómplices de convalidaciones de excepcionalidades e intereses mezclados con intereses